Vladimir Putin es un nombre que resuena en todo el mundo, a menudo susurrado con una mezcla de asombro y aprehensión. Su figura es tan imponente como misteriosa. Como presidente de Rusia, se erige como una de las figuras más poderosas y enigmáticas del siglo XXI. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de su país. Su ascenso desde una infancia en los barrios bajos de Leningrado hasta las más altas esferas del poder es una historia tejida con ambición, astucia y crueldad. Desde sus días en el KGB hasta su consolidación en el Kremlin, cada paso ha sido calculado. El reinado de Putin ha estado marcado por fuertes contradicciones. Ha navegado por aguas turbulentas, enfrentando tanto desafíos internos como externos. Sus partidarios lo aclaman como el salvador de Rusia, al que se le atribuye la restauración del orgullo nacional y la estabilidad económica. Bajo su liderazgo, Rusia ha visto un resurgimiento en su posición global. Sus críticos, sin embargo, lo acusan de autoritarismo, abusos contra los derechos humanos y expansionismo agresivo. Las voces disidentes han sido silenciadas y las libertades restringidas. Lo ames o lo detestes, no se puede negar el profundo impacto de Putin en Rusia y en el escenario mundial. Su legado será debatido por generaciones. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ahora San Petersburgo. Al crecer en un apartamento comunal, el joven Vladimir experimentó de primera mano las penurias de la vida soviética de la posguerra. Su padre, un condecorado veterano de guerra, trabajaba como capataz en una fábrica, mientras que su madre se afanaba como señora de la limpieza. A pesar de las dificultades, Putin mostró una fuerte voluntad y sed de conocimiento. Destacó en sus estudios, mostrando una especial aptitud para el alemán. Su baja estatura y su carácter peleón lo convertían a menudo en blanco de los abusones, lo que más tarde contribuiría a su interés por las artes marciales. Al entrar Putin en la adolescencia, su fascinación por el espionaje creció, alimentada por las historias de agentes secretos y misiones encubiertas. Inspirado por las representaciones románticas del trabajo de inteligencia en la literatura y el cine soviéticos, puso sus miras en unirse a la KGB, la agencia de inteligencia más temida y respetada de la Unión Soviética. Carecía de la genealogía típica de un recluta de la KGB, ya que procedía de un entorno obrero y no tenía ninguna conexión familiar con los servicios de inteligencia. Sin embargo, su determinación y ambición eran inquebrantables. Sin desanimarse, Putin cursó la carrera de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, reconociendo que un sólido expediente académico aumentaría sus posibilidades. Durante sus años universitarios, se destacó no solo por sus calificaciones, sino también por su disciplina y dedicación. En 1975, a la edad de 23 años, Putin logró su sueño y fue reclutado por la KGB. Este logro fue un testimonio de su perseverancia y su capacidad para superar obstáculos. Se sometió a un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades en vigilancia, contrainteligencia y recopilación de información. Este entrenamiento no solo lo preparó para su carrera en la KGB, sino que también moldeó su enfoque meticuloso y estratégico hacia los desafíos. Tras su formación, Putin fue destinado a Dresde, en Alemania Oriental, donde pasó 5 años encubierto. Este periodo en el extranjero le proporcionó una valiosa experiencia en operaciones internacionales y le permitió observar de cerca la dinámica de la Guerra Fría. Aunque los detalles de su servicio en la KGB siguen envueltos en el secreto, está claro que este periodo marcó profundamente la visión del mundo de Putin. Su tiempo en la KGB no solo definió su carrera, sino que también influyó en su enfoque hacia la política y el poder. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el principio del fin del régimen comunista. A medida que el imperio soviético se desmoronaba, también lo hacía la carrera de Putin en la KGB. La transición de Putin de agente de la KGB a político fue notablemente rápida. Aprovechó sus contactos de su época en Leningrado para asegurarse un puesto en el gobierno de la ciudad. Su competencia y eficiencia llamaron rápidamente la atención de Anatoly Sobchak, el recién elegido alcalde de la ciudad, que se convirtió en el mentor político de Putin.
En 1996, la estrella de Putin siguió ascendiendo al ser nombrado para un puesto en la administración del presidente Boris Yeltsin en Moscú. En agosto de 1999, Boris Yeltsin nombró a Vladimir Putin primer ministro de Rusia, un movimiento que sorprendió a muchos en la escena política. Putin aplastó sin piedad una rebelión en Chechenia, proyectando una imagen de fuerza y decisión, lo que le ganó el apoyo de muchos rusos que anhelaban estabilidad. En la víspera de Año Nuevo de 1999, Yeltsin renunció a la presidencia, entregando el poder a Putin, quien prometió continuar con las reformas. Putin se convirtió en presidente en funciones y en marzo del año 2000 ganó sus primeras elecciones presidenciales con una victoria contundente. Durante las 2 décadas siguientes, Putin consolidaría su poder, desmantelando las instituciones democráticas y silenciando las voces de la oposición, utilizando tácticas tanto legales como extralegales. Modificó la Constitución para ampliar los mandatos presidenciales, dándose a sí mismo la posibilidad de gobernar hasta 2036, asegurando así su control a largo plazo. El ascenso de Putin al poder puede atribuirse a su astucia, su crueldad y su perspicacia política, características que le han permitido mantenerse en el poder a pesar de los desafíos. Cuando Putin asumió la presidencia, Rusia se encontraba en una situación desesperada. La economía estaba por los suelos, lastrada por la corrupción y la hiperinflación. Hay que reconocer que los primeros años de Putin en el cargo estuvieron marcados por importantes progresos económicos. Implementó reformas que fomentaron la inversión extranjera, y la economía rusa respondió positivamente. Bajo la tutela de Putin, Rusia se convirtió en una superpotencia energética, aprovechando sus vastos recursos naturales. Sin embargo, los críticos argumentan que Putin y su círculo íntimo se han enriquecido a expensas del pueblo ruso, creando un sistema de capitalismo de amigos. A medida que Putin consolidaba su poder, se volvía cada vez más intolerante con la disidencia. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados o puestos bajo control estatal. Los líderes de la oposición se enfrentaron al acoso, la intimidación y el encarcelamiento. Se promulgaron leyes para restringir a las ONG, limitar las protestas y controlar Internet. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado numerosos abusos bajo el gobierno de Putin, incluidos asesinatos extrajudiciales y la persecución de personas LGBTQ+. Desde el principio de su presidencia, Putin dejó claro que pretendía devolver a Rusia a su antigua gloria. Pretendía reafirmar la influencia de Rusia en el escenario mundial, especialmente en el extranjero cercano. La política exterior de Putin se ha caracterizado por una mezcla de pragmatismo y oportunismo. Ha explotado hábilmente las divisiones dentro de la OTAN y ha forjado alianzas con países como China. En 2008, Rusia intervino militarmente en Georgia, demostrando la voluntad de Putin de utilizar la fuerza. La relación de Putin con Occidente ha estado cargada de tensión, con acusaciones de hipocresía e invasión de las fronteras de Rusia. En 2014, la política exterior de Putin dio un giro más agresivo con la anexión de Crimea. Tras la destitución del presidente prorruso de Ucrania, las tropas rusas tomaron el control de Crimea. La anexión fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación de la soberanía de Ucrania. En 2022, Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, lo que supuso una escalada significativa. La invasión ha sido recibida con una condena internacional generalizada y ha provocado miles de víctimas civiles. La guerra en Ucrania ha tenido un profundo impacto en la geopolítica mundial, fracturando las relaciones entre Rusia y Occidente. Las acciones de Putin en Ucrania han suscitado el temor a una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente. El conflicto ha puesto de manifiesto las líneas de falla del orden mundial. Rusia, que antes se consideraba un socio potencial para Occidente, es ahora vista por muchos como un estado paria. A pesar de la reacción internacional, Putin no ha dado muestras de ceder. Ha acusado a Occidente de librar una guerra por poderes contra Rusia en Ucrania. La guerra en Ucrania también ha tenido un profundo impacto en la economía mundial.
interrumpiendo las cadenas de suministro y alimentando la inflación. Mientras Vladimir Putin entra en su tercera década en el poder, el futuro de Rusia sigue siendo incierto. La guerra en Ucrania ha pasado una dura factura a la economía rusa. Sin embargo, el control del poder por parte de Putin parece más fuerte que nunca. Ha silenciado con éxito la disidencia y ha cultivado un culto a la personalidad. Las consecuencias a largo plazo del gobierno de Putin para Rusia son menos seguras, con una economía estancada y un sistema político aislado del mundo. El legado de Vladimir Putin será objeto de debate durante las próximas décadas, recordado tanto por restaurar el estatus de Rusia como por sumir al mundo en la incertidumbre geopolítica.